Marcos capítulos 4 al 6. Lo esencial es invisible a los ojos. Esto es una frase que nunca se me olvidará del libro del Principito, porque en mi caso para mí lo esencial es el amor. Y el amor nunca se puede medir. Puedes demostrar a alguien que lo quieres con diferentes formas, pero nunca vas a poder sacar el amor y decir, mira, el amor mide esto, el amor que te tengo pesa estos kilos, es imposible. Y esto es lo esencial, lo que es invisible a los ojos. Y hablando de cosas que no podemos ver, pero sí que están, es el proceso de, en este caso, Jesús habla con parábolas y habla del campo, habla de sembrar, habla de semillas. Y una de ellas me impactó, que fue la de la semilla, que crece por sí sola. Es una parábola muy simple, donde lo único que dice es, sin que el hombre que siembra el grano en la tierra sepa cómo, el grano brota y crece. Es decir, el hombre de lo que se encarga es de plantar una semilla, tú te encargas de plantar una semilla y a lo mejor te levantas el día siguiente, tal vez tan pronto no, pero en unos días ya ha crecido esa semilla. No sabes cómo, pero ahí está. Y eso es un misterio. Entonces, aquí ya se van viendo cosas y es que el hombre tiene que poner de su parte para sembrar esa semilla. Y Dios, en este caso, lo que quería estar enseñando Jesús, es quien hace que esa semilla vaya creciendo sin que tú sepas cómo. Esto es un misterio. Entonces, la enseñanza que saca de esta mini parábola es que la palabra de Dios obra de manera invisible dentro de nosotros. Si nosotros tenemos esta semillita plantada dentro de nosotros, seguramente vaya creciendo a un ritmo o a otro, da igual. Tal vez veas que el de tu lado crezca más rápido que tú, pero es que cada uno somos un mundo diferente, somos diferentes y tú eres único y la persona que está a tu lado es única y así con todas las personas que hay en el mundo. Este capítulo 4 empezaba con la parábola del sembrador, donde había mucha gente reunida en torno a Jesús. Y él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, que la idea de las parábolas era la de establecer una verdad espiritual de lado con una verdad diaria de la vida. Es decir, algo que la gente estuviese familiarizada con ello. Entonces, en este caso era pues el sembrar, las semillas, el trabajo en el campo. Y habla de que al sembrar, un sembrador, pues una parte cayó a lo largo del camino, las aves se comieron esas semillas, otra parte cayó en terreno pedregoso, se secó, otra parte cayó entre abrojos, no dio fruto, y por último, una parte de esta siembra cayó en tierra buena, y estas sí que dieron fruto. Así de primeras, pues depende quién seas, puedes interpretar esta parábola de una forma o de otra. O sea, lo importante es saber la clave de esta parábola. Y en este caso, Jesús se la explica, porque ninguno de los discípulos entendió esta parábola. De hecho, los discípulos le preguntaban. Y Jesús lo que les explicaba era la clave para entender esta parábola, que en este caso era la palabra de Dios. El sembrador lo que estaba sembrando era la palabra de Dios. Y una parte cayó pues a lo largo del camino, Satanás se la lleva. En otra parte, en terreno pedregoso, lo que se seca son las personas que son inconstantes, que sí que tal vez puedan oír la palabra de Dios, pero son inconstantes. Luego, los que no dan fruto, que esto puede pasar por preocupaciones, riquezas, pues sofocos y perdemos de vista lo esencial. Y por último, los que dieron fruto, que unos producen 30, 60 o 100. Si pierdes la clave, seguramente pierdas de vista toda la parábola. Y la diferencia, que no me había dado cuenta aquí, no es la semilla, porque aquí ves qué sucede con la semilla, depende en cada sitio que caiga. La diferencia está en el tipo de suelo en el que cae, porque la semilla sigue siendo la misma, la palabra es la misma. La diferencia está dónde se va a sembrar esa palabra. Por lo tanto, igual que los discípulos preguntaban a Jesús, tú también puedes acercarte a preguntarle a alguien sobre esta parábola, ya sea tu catequista, un sacerdote o incluso en oración preguntarle a Dios, Señor, no entiendo qué me quieres decir con esta parábola, ilumíname en este caso. Jesús pues sigue explicando el cómo recibir y transmitir esa enseñanza, la parábola del grano de mostaza, que esta es una de mis favoritas también, curiosamente, y es que justo el grano de mostaza, en el momento de sembrarlo, es
el más pequeño que cualquier otra semilla, pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Se da la conclusión de las parábolas y luego viene ese fragmento de la tempestad calmada, donde hay una gran tempestad y los discípulos tienen miedo. Pero Jesús está descansando, está durmiendo tranquilamente en la barca. Fijaos que con todas las preocupaciones que Jesús tenía para preocuparse, él no lo estaba. Y esto no lo podemos aplicar a nosotros. O sea, Jesús lo que hacía era descansar en Dios, que es el descanso de la fe. En Señor, tengo todas estas preocupaciones, te las entrego a ti. En esta situación, los discípulos ya fueron a levantar a Jesús por ese clamor de que ellos pensaban que iban a perecer, que se iban a morir ahí, y Jesús, al oír este clamor, se levanta. Fijaos que podía haberse levantado por la tempestad, por los ruidos, por cómo se movían las olas, pero no, él se levantó cuando sus discípulos necesitaban esa ayuda y clamaron a él. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos dicen que se llenaron de gran temor. Y cuando Jesús calma el mar, todos se preguntaban entre sí, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vemos como incluso los propios discípulos no tenían realmente claro quién era Jesús. Lo iban descubriendo y conociendo poco a poco, con esa relación constante que tenían con él. Pues lo que os comentaba, él hablaba en parábolas. Muchas veces se reunían en privado los discípulos con Jesús para que Jesús les explicase a ellos las parábolas, cómo debían de obrar, qué cosas debían de hacer, también advertirlos, prepararlos. Jesús se encargaba de toda esa formación y de estar con ellos y de acompañarlos, que es muy importante, que ellos no iban solos, ellos iban acompañados. El capítulo 5 es el capítulo del endemoniado en Gerasa, donde aquí se ve una versión un poco más extensa. Esto sí que se ve en otros evangelios y se puede observar cómo Jesús, cómo Dios tiene el poder sobre el mal, el poder sobre el demonio. Mantiene una mínima conversación con el demonio que habita dentro del hombre. Bueno, demonios, porque ellos, cuando Jesús les pregunta ¿cómo te llamas?, dice legión porque somos muchos. Entonces era un hombre que estaba bastante poseído. Ellos le suplican a Jesús, ojo, los mismos demonios le suplican a Jesús, Jesús les permite aquello que ellos le dicen y en vez de seguir en el cuerpo del hombre, porque Jesús ya no les permitía habitar en ese hombre, se fueron a una piara de puercos y esta piara de puercos, una vez se metieron en la piara, se arrojó al mar. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre. Si recordáis al principio de la Biblia, dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, además de que el hombre es lo más preciado para Dios. ¿Y qué es lo que quiere el demonio? Pues fastidiar a Dios, obviamente. O sea, quiere pues establecer el mal por encima de todo. Entonces también se ve como lo que sucede con los cerdos, que lo que hizo fue inclinarlos hacia la destrucción y que solo pensaba en maldad. Vieron al endemoniado en su sano juicio y la gente se llena de temor, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que este hombre, que estaba endemoniado, de repente está en su sano juicio. O sea, es que esto era como algo muy fuerte. Entonces le ruegan, por ese miedo que tienen, a Jesús que se aleje. La persona que estaba endemoniada le pide quedarse con él, pero Jesús no se lo concede. Jesús le dice otra cosa que tal vez él no pensaba, y era, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Una vez esto, él fue proclamando por toda la Decápolis todo lo que había hecho Jesús con él. Y las personas se quedaban maravilladas. Y es lo que sucede cuando alguien tiene ese encuentro con Jesús, o cuando Jesús le cura, cuando Jesús le sana, o cuando le saca de ese pozo tan hondo, tan hondo, tan hondo, donde no se ve luz ni esperanza, que al final es inevitable contar ese amor que Jesús te da y te transmite. O sea, quieres compartirlo y que ojalá todo el mundo pudiese experimentar ese amor. Lo mismo sucede después con la curación de una hemorroía y la resurrección de la hija de Jairo, que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Jairo fue a Jesús, le suplicaba con insistencia para que se salvase su hija, y de repente en este capítulo, cuando Jesús va acompañando a Jairo, aparece una mujer que padece flujo de sangre y esto le sucedía desde hacía 12 años. Ella había sufrido mucho con numerosos médicos y había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Es más, se encontraba cada vez
peor. Buscaba ese remedio por diferentes médicos y cada vez la muchacha se encontraba peor. A lo que ella vio que estaba Jesús y se atrevió a tocar su manto, porque ella pensaba que si lograse tocar, aunque solo fuese sus vestidos, se salvaría. Una vez ella toca su manto, Jesús vemos como no fue hecho impuro, porque esta mujer estaba etiquetada como impura y estaba excluida de la sociedad por lo que le sucedía. Entonces, se podían pensar que si ella tocaba a Jesús, que Jesús estaba puro, lo convertiría en impuro, y esto no fue así. O sea, Jesús no fue hecho impuro, sin embargo, la mujer al tocar a Jesús fue hecha plena. Dice, cuando venimos a Jesús con nuestro pecado y se lo dejamos a Él, esto no nos hace pecado, no le hace a Jesús pecador, sino nos hace limpios a nosotros. Jesús le responde a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todo aquello que durante 12 años le había estado atormentando, gracias a Jesús, gracias a recurrir a Él, encuentra ese alivio que nunca nadie antes le dio. Y ella pues ya podía irse en paz y quedarse curada de esa enfermedad que tenía. Después de este suceso, vuelve otra vez a la hija de Jairo y llega un punto en que Jesús le dice, no temas, basta con que tengas fe, porque fueron a decirle que su hija estaba muerta. Entonces, en este capítulo es cuando Jesús solo permite ser acompañado por los discípulos que eran Pedro, Santiago y Juan. Lo que hace fue tomar la mano de la niña, que curiosamente la niña tenía también 12 años. No sé si tiene algo que ver, pero al estar en el mismo fragmento y que la historia se diese, por ejemplo, una curación pública y otra de forma privada, creo que puede que tenga algo que ver. No he encontrado nada en los estudios así más específico, más que te explique si puede haber algún tipo de relación, que las dos tengan esto, o sea, como que tengan en común esos 12 años, pero bueno, lo comento como curiosidad. Le dijo Talita cum, que en arameo significa hijita de pie o muchacha, a ti te digo, levántate, y así fue. También la curó a ella. Por último, el capítulo 6, Jesús visita Nazaret, donde los oyentes en un primer momento estaban favorables a Jesús, aquellos que estaban favorables a Jesús se vuelven hostiles. Nazaret era, por así decirlo, la patria de Jesús. Entonces la multitud seguía quedándose maravillada al oírle, le preguntaba. También otros se preguntaban, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Claro, no les cuadraba todo lo que había sucedido porque él se había ido siendo carpintero y de repente vuelve como maestro. O sea, esto no les cabía en la cabeza. Y Jesús les dice, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Esto está escrito literalmente, que Jesús se sorprendía de la falta de fe que había allí en Nazaret. Continúa con la misión de los 12, donde Jesús recorría los pueblos enseñando. Es decir, Jesús no se quedaba quieto. Jesús no decía, venga, pues ya que se haga la voluntad de Dios y que vayan sucediendo las cosas como tengan que suceder, sino Jesús se movía. O sea, es a lo que estamos llamados, a movernos, a no quedarnos quietos. Él escogió a 12 discípulos, los fue enviando de 2 en 2 y les ordenó que nada tomasen para el camino a excepción de un bastón y unas sandalias, que esto lo que simbolizaba, lo que evocaban, eran la disposición de marcha, de estar en acción. Si no os acogen ni os escuchan, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Los discípulos iban predicando a la gente la conversión, iban proclamándoles a la gente la conversión. Expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Aquí, luego es cuando Herodes se entera de todo esto, de lo que hacían los discípulos, y le preguntaba a las personas que quién era Jesús. Unos les decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, que esto también lo pensaba él mismo, lo pensaba Herodes, decía, seguro que es Juan que ha resucitado. Luego otras personas decían que era Elías, otras personas decían que era un profeta. De repente aparece la muerte del Bautista, de Juan el Bautista, donde Herodías, que era la mujer de Herodes, pero no era la mujer de Herodes así de primera, sino Herodías era la mujer del hermano de Herodes. Lo que pasa es que Herodes va y la toma por esposa, aun siendo la mujer de su hermano. Entonces Juan lo que hacía era decirle la verdad y decirle que eso no era lícito. Herodías por eso se lo quería cargar, que era la mujer de Herodes en ese momento. No podía porque Herodes temía a Juan.
Y también lo tenía como hombre justo y santo. Herodes lo protegía. Y es más, a Herodes le escuchaba, es decir, Herodes escuchaba con gusto a Juan. Le gustaba escuchar a Juan. Llega el cumpleaños de Herodes, él hace una promesa precipitada a la hija de Herodías. Ella, cuando Herodes le promete lo que ella quiera, le pregunta a su madre, y la madre lo que dice es la cabeza de Juan el Bautista. Aquí es donde Herodes se entristece mucho, que usa la misma expresión a la hora de entristecerse mucho, esta línea, a la vez que cuando se describe la agonía de Jesús en Getsemaní, pues se usa la misma expresión. Bueno, pues sucede esto y la muchacha le entrega la cabeza a su madre. O sea, vemos cómo esa elección, esa promesa, realmente no es lo que la hija quería, sino lo que la madre quería. Tras esto, de repente aparece la primera multiplicación de los panes, donde los apóstoles están reunidos con Jesús y ellos le cuentan lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Jesús les dice, venid a un lugar solitario para descansar un poco, porque no paraban de hacer cosas, o sea, siempre estaban en acción y es muy importante descansar. Jesús estaba descansando en esa barca durmiendo, también lo que hemos visto antes. En este fragmento lo que sucede es que Jesús siente compasión de tanta gente, los ve como ovejas sin pastor. Bueno, los ve y es que era la realidad. Iban como sin pastor. Entonces Jesús lo que hacía era enseñarles. Y llega un punto en que Jesús les dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a dar de comer a tantísima gente si solo tenemos...? Bueno, esto no lo dice aún porque Jesús les va preguntando cosas de con aquello que ellos tenían que les diesen de comer. Y ellos solo tenían 5 panes y 2 peces. Entonces, lo que se nos enseña aquí y el mensaje que se nos quiere transmitir es que sepamos utilizar de manera sabia aquello que ya tenemos. No hace falta que tengamos todo para poder seguir hacia adelante, sino hay veces que con los recursos que ya tenemos podemos tirar hacia adelante. Se iban acomodando por grupos de 100 a 150 personas y Jesús lo que hace fue tomar, levantando los ojos al cielo, proclama la bendición, parte los panes, los da a los discípulos y los discípulos sirven a la gente. ¿Los podía haber dado Jesús a la gente directamente? Sí, pero Jesús escoge entregárselo a los discípulos para que ellos lo repartan. Comieron todos y se saciaron y además sobró. Y eran como 5.000 personas. O sea, Dios provee, aunque podamos pensar de que, ay, ¿cómo voy a salir de esto? O qué me va a suceder en este tiempo. Dios siempre provee y nos lo va enseñando a lo largo de toda la Biblia. Jesús camina sobre las aguas. Este también es un fragmento bastante famoso, donde después de despedirse de toda la gente, Jesús se va al monte a orar. Y sobre las 3 de la madrugada, Jesús va hacia los discípulos caminando sobre el mar. Los discípulos se pensaban que era un fantasma, empezaron a gritar turbados. Es lógico, o sea, si lo pensamos así humanamente, sin sabernos la historia, y de repente te aparece alguien caminando sobre el mar, esto es lo más humano que puede pasar. Y Jesús le responde, tranquilos, que soy yo, no temáis. Ellos se quedaron estupefactos. Y continúa diciendo, y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Cada cosa, cada acción que realizaba Jesús tenía una enseñanza detrás y un mensaje. Y muchas veces nos pasa que esto no lo comprendemos, pero también tenemos que saber que no pasa nada, que no hace falta pillarlo todo a la primera, que hay veces que lo pillaremos a la primera, sí, pero también está Jesús y muchas otras personas que Jesús pone en nuestro camino para que nosotros podamos preguntar esas dudas. Por último, acaba con las curaciones en el país de Genezaret, donde dice que lo reconocieron, que le traían enfermos a donde oían que él estaba, le pedían siquiera tan solo tocar su manto, y todos aquellos que tocaban su manto, como la mujer que hemos hablado, quedaban curados. O sea, es una maravilla. Y antes de acabar, quiero resaltar la importancia de la barca. ¿Por qué Jesús iba enseñando en una barca? Él no se subía a un púlpito ni a un escenario para hablar, como seguramente muchos predicadores de la época, sino que él enseñaba desde la barca. Y esto también puede impactar, porque ¿cómo el Mesías iba a enseñar desde una barca? O sea, ¿en qué cabeza cabía eso? Aquel Salvador que estaban esperando tanto tiempo, ¿cómo iba a enseñar desde una barca? Pues sí, o sea, justamente
los planes de Dios no son los nuestros, los pensamientos de Dios no son los nuestros, así de simple. Antes de finalizar, quería recordar esa frase con la que hemos empezado el episodio, que es que lo esencial es invisible a los ojos. Y fijaos que los momentos más importantes, las sensaciones que habéis sentido durante toda vuestra vida en esos momentos tan especiales, eso no se puede medir, no lo tenéis guardado en un frasco o en un jarrón, porque eso son experiencias, eso seguramente también el tiempo también es algo muy importante y es invisible, pero es esencial y cómo gasto ese tiempo. Pero lo más esencial de todo siempre será el amor. Y eso es lo que viene a enseñarnos Jesús, que Él mismo es el amor y que el amor prevalece por encima de todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.